Entonces, en este capítulo comienza la sección del libro, la cual pertenece o corresponde a las cosas que sucederán después de estas. Ya, como lo dije, hemos estudiado las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, la presente era, edad o periodo de la iglesia, y de aquí en adelante comienzan las cosas que sucederán después de estas. Entonces lo que viene aquí es lo que va a ocurrir después del tiempo de la iglesia o del periodo de la iglesia. Una sección que comprende las visiones proféticas del futuro. Algo interesante que veremos es que la palabra iglesia no aparecerá de aquí en adelante. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no va a estar. No va a estar. Sencillamente por eso. Después de Apocalipsis 4, la palabra iglesia no aparece porque la iglesia no va a estar en la tierra. Nosotros creemos que la iglesia va a ser quitada, sacada del escenario antes de que se desaten todos estos juicios de los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Entonces, la iglesia no está en la tierra. Versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿cómo entendemos la expresión después de esto? ¿Tiene que ver con qué? ¿Después de qué? De la iglesia, correcto. Después de la era, el periodo, como ya lo dije, luego de ese tiempo eclesiástico, entonces viene lo que Juan empieza a narrar aquí. Y dice que miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Lo que Juan ve, contempla y distingue es una puerta que se abre en el cielo. Una puerta que ha sido dejada así. ¿Para qué? ¿Para qué se le abre una puerta? Para que entre. Para que entre. Después de abrir la puerta se le hace la invitación. Sube acá. ¿Sí? Entonces la puerta ha sido dejada así para que el apóstol pueda entrar y pueda ver lo que se le ha de revelar. El texto no menciona cuándo ni cómo la puerta fue abierta, pero es incuestionable que se abrió para permitir la entrada personal de aquel discípulo amado del hijo de Zebedeo al cielo, donde el Señor le habría de dar la revelación de las cosas que han de ocurrir. Antes de contemplar los terribles juicios que se han de derramar sobre la tierra, Juan ve y escucha algo. Y lo primero que dice es: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. ¿Quién sería el que le estaba hablando? ¿Cuál sería el personaje que se estaba dirigiendo al apóstol en ese momento? Dios, el Señor. Y le habla con potente autoridad, tal vez para producir temor reverente. Y la trompeta se usaba en el Antiguo Testamento para anunciar convocatorias. ¿Sí? Cuando el pueblo se iba a reunir de una manera urgente, ¿qué hacían? ¿Sí? Tocar trompeta. Para preparar un juicio.
y para venir al santuario a adorar. Entonces vemos que hay algo especial aquí. La trompeta, ¿sí?, está reuniendo, llamando a la congregación, y también porque se está preparando el juicio, se está cocinando el juicio y lo que va a venir. Y Juan escucha esta voz como de trompeta porque el Señor también le está invitando a entrar al cielo, a mirar el trono y a estar en comunión con Él. Maravilloso. La voz del Señor es la de una persona, pero su efecto y poder es como el de una trompeta. Así que con voz de trompeta, el Salvador llama al apóstol Juan y le da el mandato de subir y entrar por la puerta abierta en el cielo con el fin de recibir la revelación. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Sube acá. Son palabras que indican un traslado personal de Juan de la tierra al cielo. ¿Sí? Sube. Y aunque es cierto que Juan es miembro de la iglesia y uno de sus pilares y cimientos, aquí no tenemos una referencia velada del arrebatamiento. Ese acontecimiento no está aquí dicho. O sea, algunos lo ven, pero no, creo que el pasaje no da hasta allá. Lo que se le está diciendo a Juan es sube. ¿Sí? Es algo personal que el Señor le está diciendo al discípulo. Sube acá que te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de estas. Y esto es para recibir la revelación específica que se le había de mostrar. Ahora, vemos algo interesante, y es que ¿quién es el agente revelador? ¿Qué le dice el Señor? Sube acá y un ángel te mostrará las cosas. Yo. Mire usted, Cristo es el que revela el plan de Dios Padre. Y podemos entender algo, y es que se trata de un plan que tiene un seguro y fiel cumplimiento. Las cosas que sucederán después de esto es algo inevitable. Nadie lo puede alterar. Nadie lo puede cambiar. Debe suceder como Dios lo ha ordenado y lo ha dicho. ¿Sí? Tal vez quisiéramos que el mundo mejorara, pero sabemos por la palabra de Dios que el mundo es un barco que se está hundiendo y un banco que se está yendo rápidamente hacia la bancarrota. El mundo está pasando y eso nadie lo va a cambiar porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha establecido de esa manera. Entonces, desde aquí, Apocalipsis 4:1 hasta Apocalipsis 22:21, veremos los juicios de la tribulación, la venida en gloria del Rey Mesías y su reino milenial, su reino mesiánico, y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Por lo tanto, esta sección que aquí comienza va ¿hasta dónde? Hasta el final del libro. Hasta que al final aparecen 7 cosas nuevas allí. Entonces debemos entender que desde este momento la iglesia ya no es mencionada estando sobre la tierra. Si bien esas palabras que acabamos de observar en el pasaje, sube acá, no deben aplicarse para la iglesia, sí sabemos que ese será el momento exacto y específico cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. ¿Sí? Ese es el momento para el rapto de la iglesia. ¿Sí? Ese es el momento. ¿Por qué? Porque si la iglesia fuese dejada,
entonces no se podría cumplir lo que el Señor le había prometido a una iglesia por ahí. ¿Recuerdan Apocalipsis 3? Te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, la iglesia tiene que ser levantada, tiene que ser quitada del escenario, llevada, ¿sí?, para estar con Cristo, trasladada, arrebatada, para estar con el Señor. Los que han muerto en Cristo serán resucitados y los vivos serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. ¿Sí? ¿Lo creemos? Sí, así será. Y en ese momento la iglesia se encuentra con Cristo en el aire. Esa no es la venida del Señor a la tierra. Porque es que muchos confunden el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida. Son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. En la segunda venida, Cristo viene a pisar la tierra y viene geográficamente al mismo lugar. Escuche bien, al mismo lugar en donde Él ascendió a la gloria. Porque los ángeles le dijeron a los discípulos el día que el Señor sube al cielo, le dijeron, así como le habéis visto subir, así vendrá nuevamente a pisar ese lugar geográfico. El Señor tiene que venir en su segunda venida a ese sitio, a ningún otro, a ese sitio. Entonces el rapto no es la segunda venida. Y algunos dicen, ay, pero es que ustedes creen en dos venidas. No, creemos bueno, Cristo ya vino la primera vez, ¿sí? Y creemos en la segunda venida, pero no creemos en tres. ¿Sí? No creemos en tres, porque no es que ustedes creen que Cristo viene tres veces. No, porque es que cuando el Señor venga por la iglesia, el mundo no lo va a ver. El mundo no lo va a ver. Y hay contextos distintos para el rapto que para la segunda venida. No se pueden confundir. No se pueden confundir. Debemos de tenerlo claro. Entonces, cuando la iglesia sea quitada del escenario, ¿con quién va a tratar Dios? Especialmente con el pueblo de Israel, con los judíos, ¿sí? Allí es cuando Dios va a tratar con su pueblo y finalmente Israel mirará a Cristo y será salvo. Pero vienen momentos difíciles. Viene un tiempo de angustia que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y lo vamos a ver cómo en la medida que se van desatando los sellos, las trompetas y las copas, cada vez el escenario aquí en la tierra se pone peor. Porque lo que viene es terrible, terrible. Pero nosotros, ¿cómo debemos estar frente a eso? Debemos atemorizarnos. Una señora me decía un día, ay, es que viene un sismo y viene muchas cosas y Dios mío, y el mundo se va a acabar y la bestia y el anticristo, ¿y qué hacemos, Dios mío? ¿Sí? Si uno se pone a pensar en eso, pues enloquece, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿cuál es la esperanza del creyente? ¿Cuál es la seguridad y la confianza que tiene aquel que está en Cristo? Que no libra. Exactamente, que el Señor nos ha librado de todo eso, que ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Que por la obra del Señor nosotros somos salvos de todas esas cosas que han de venir para el mundo. Entonces eso debe producir en nosotros seguridad, fe, esperanza, confianza en el Señor. No es para atemorizarnos. El plan de Dios está oculto en los cielos, algo que también podemos ver. Pero cuando un hombre en la tierra, un siervo fiel, se dispone a buscar al Señor, ¿Dios qué hace? ¿Qué hizo con Juan? Abrió los cielos y lo invitó, ¿sí?,
a seguir para mostrarle lo que ha de suceder. ¿Y lo que Juan recibió es para nosotros hoy en día? Estas cosas que Juan escribió solamente se quedaron allá para las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. No, son para todos, para nosotros hoy también. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Otras versiones dicen: inmediatamente me hallé en éxtasis y fui arrebatado en espíritu. Es decir, que al llegar al cielo de una manera fugaz, de una manera repentina y corta, ¿cómo se encontraba Juan? ¿Cómo estaba allí? En espíritu. En espíritu. Y a través del libro se distinguen 4 veces o 4 ocasiones en las que el apóstol está en el Espíritu. La primera es cuando se le reveló el mismo Señor en Apocalipsis 1:10. La segunda es la que encontramos acá, 4:2. La tercera, cuando el Señor le muestra el juicio sobre la gran ramera, Apocalipsis 17:3. Y la cuarta, cuando el Señor le muestra la nueva Jerusalén en todo su esplendor. Y esto nos enseña algo hermoso, y es que las revelaciones de Dios no se pueden recibir con la mente humana. ¿Cómo necesitamos para poder entender las profundas, secretas cosas de Dios? Espiritualmente. ¿Sí? Eso se ha de discernir espiritualmente, ¿sí? Por medio de la carne, del entendimiento, de la habilidad intelectual. El hombre no puede entender las cosas que son de Dios, dice la palabra, porque el hombre natural no las percibe, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Entonces se necesitaba estar en el Espíritu. Se necesitaba que Juan estuviese en el Espíritu para recibir lo que Dios le va a dar. Así que Juan es transportado espiritualmente hasta el mismo cielo, en donde puede contemplar las cosas que le son reveladas. ¿Y qué ve? ¿Qué escucha? Bueno, una voz como de trompeta. Una voz potente, un vozarrón. Una voz, mejor dicho, con una autoridad suprema. Voz de trompeta. Le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Sí? En el instante él estaba en el cielo, en el Espíritu. ¿Y qué ve? Un trono. Y uno sentado. Las palabras "he aquí" se repiten varias veces para llamar la atención y señalar algo sumamente importante. En el cielo Juan vio un trono. Otro profeta dijo: yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. El salmista cantó: Dios se sienta en su santo trono. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Entonces la imagen de Dios en el trono es común en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios siempre aparece en un trono. Y aquí en Apocalipsis vemos que la palabra aparece 45 veces. Imagínense, 45 veces se habla del trono. Cuando a Handel le preguntaron cómo había podido escribir el Mesías, no sé si han escuchado acerca de esa obra o saben algo, él respondió:
vi abrirse los cielos y a Dios en su gran trono blanco. El trono no se trata de un mueble físico, ¿sí? Porque usted podría pensar, bueno, una poltrona, una silla, isabelina, Luis XV. No, no. Es símbolo de mando soberano y de autoridad absoluta. Es el centro de la administración. Y es Dios estando en el trono, coordinando todas las cosas, todos los sucesos que Juan registra. Nada de lo que va a ocurrir de aquí en adelante se sale del control de Dios. Nada le sorprende. ¿Sí? Nada pasa porque sí. Nada queda al azar. Todo Dios lo controla, lo dirige y lo gobierna. Y eso es lo que debemos entender. Eso es lo que debemos entender. Las visiones recogidas en estos capítulos nos preparan para la apertura de los sellos. Pero antes de hablar de esto debemos recalcar el poder de Dios y el amor de Dios. Cosas que debemos resaltar, ¿sí? Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo amoroso, poderoso, ¿sí? Bondadoso, compasivo, a pesar de todo lo que viene, a pesar de la ira que se va a manifestar en esta tierra. Eso es lo que debemos de entender. Y como ya lo decía ahorita en la oración, debemos aprovechar el tiempo, porque hoy podemos acercarnos confiadamente ¿a dónde? ¿Qué encontramos en el trono? Gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Sí? Podemos pedir a Dios clemencia y saber que Él nos da de su favor un don inmerecido. Eso es gracia. Pero viene un momento en que el trono no será un trono de gracia, sino un trono de juicio. Y el juez supremo se sienta para juzgar. Entonces, podemos encontrar un trono de gracia mirando a Jesucristo. Podemos hallar misericordia y salvación en Él. O podemos rechazarle y encontrar el juicio que viene para la tierra. Mirar por la fe al Señor es lo que marcará la diferencia. Y dice Juan que vio en el trono uno sentado. El cuadro es el de un juez que entra en la corte judicial y toma su sitio en el estrado real. El juez llega a la corte, se sienta, y eso, ¿qué indica? Que el juicio va a empezar. Es la apertura, el comienzo, el inicio del juicio que viene. Dios llega y se sienta en el trono y el juicio comienza. Dios, como juez del universo, va a dar comienzo a todos los eventos escatológicos profetizados en su palabra. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? El juez del universo, el Señor, aquel que es santo, santo, santo. El Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquel que vive por los siglos de los siglos y es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Aquí hay algo interesante y es que el juez se sienta, como ya lo dije, a diferencia de la carta a los Hebreos, dice que Cristo se sentó, ¿sí? Es porque su obra fue terminada. Cuando dice que Cristo se sentó, es porque su obra fue consumada, ¿sí? Pero aquí el sentarse es para dar inicio, para comenzar.
Entonces Dios en su trono está allí como juez del universo para empezar a desatar su juicio. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿What? ¿Eso qué es? Notemos que Juan ni siquiera intenta describir la figura ni la forma de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede describir. Él es indescriptible. Entonces, ¿de qué nos habla? Como relámpagos de colores, de piedras preciosas. En las epístolas pastorales se describe a Dios como el que mora en luz inaccesible. Y mucho antes el salmista había dicho que Dios se cubre de luz como con un vestido. Así que el apóstol está describiendo esta visión en términos luminosos, de colores. Bueno, busqué una imagen que más o menos hiciese un poquito de alusión a lo que nos está diciendo el texto, y eso es jaspe, cornalina y esmeralda. Un arco iris, bueno, un arco de color verde alrededor del trono. Un arco verde alrededor del trono. El jaspe es una piedra blanca y brillante como el diamante que fulgura una luz brillante. Entonces lo que Juan dice al ver como esa luminosidad, una luz impresionante. Todos los que pudieron en algún momento estar cerca de Dios vieron luz, ¿no? La palabra de Dios dice que Él es luz. Él es luz. Y eso es lo que Juan está viendo. Una piedra clara como el cristal, y esto nos habla de su absoluta pureza y santidad. Imagínense, ¿cómo será estar en la presencia del Señor? Dios mío. Si no fuese en el Espíritu, yo creo que nos mata. La presencia del Señor nos quebranta, como lo hacía con los sacerdotes en el tabernáculo en el Antiguo Testamento y en el templo. O sea, eso debe ser algo impresionante, indescriptible, algo inefable. La cornalina era roja como sangre y sirve de símbolo de la ira de Dios expresada en sus juicios. Entonces la cornalina era una piedra roja, como el color de la sangre. Y dice que alrededor del trono un arco semejante en aspecto a la esmeralda. Este arco iris es símbolo de la misericordia de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Noé después del diluvio? Que no volvería a destruir la tierra con agua. ¿Sí? Y el arco aparece allí alrededor del trono, y esto nos dice que Dios sigue siendo misericordioso aún en medio de los juicios que vienen a la tierra. Es interesante notar que el arco iris, comúnmente, ¿cómo lo vemos nosotros cuando aparece el arco iris? Semicírculo, ¿no? Medio, un arco, pero vemos medio, ¿sí? Una vez en el campo tuve la oportunidad de ver 6 arcoíris. Uno terminaba y otro empezaba. Un fenómeno hermoso, ¿sí? Y aquí, ¿cómo aparece el arco? Completo. Entonces, esto nos dice algo interesante también, y es que para los hombres los acuerdos de Dios tal vez puedan fallar, ¿sí? Para los hombres, ¿sí? Porque los hombres somos engañosos,
somos mentirosos, si somos desleales, infieles. Pero ante Dios, su arco permanece completo, irrompible. Es decir, que nada lo puede perturbar. Es imperturbable. Qué hermoso, ¿no? La fidelidad del Señor. Por otra parte, el arco iris en el cielo tiene 7 colores. Pero aquí estamos viendo un arco iris ¿de qué color? Verde, como la esmeralda, resplandeciente. Y cuando hablamos del verde, ese color, ¿qué representa? Donde hay verde, hay vida. El verde simboliza la vida. Y la persona que entra en comunión con Dios vivirá eternamente. Entonces, resumiendo, aunque Dios aparezca sentado sobre un trono de juicio, manifiesta un estado de tranquilidad perfecta y majestad inefable, radiante, refulgente en sus atributos y perfecciones. A Dios nada lo conmueve, nada lo desestabiliza, nada lo pone estresado ni nervioso. Nada lo saca de sí, ¿sí? Él es omnipotente, omnisciente, sabio, santo, todopoderoso. Se sienta en el trono a juzgar y va a hacer lo que ha de hacer, y lo hará basado en lo que Él es, en sus perfecciones, en su santidad, en su amor, en su justicia. En Génesis el arco iris aparece después del diluvio, como ya lo dije, pero aquí aparece antes de la destrucción que ha de venir. Y esto garantiza que Dios no va a acabar totalmente con la civilización. En medio de los juicios, en medio de todo lo que se avecina y en todo lo que viene, esas cosas terribles que ya empezaremos a ir mirando a lo largo del contexto, Dios continúa siendo bueno, siendo misericordioso, siendo justo y siendo fiel. Lo que el apóstol describe aquí no es a Dios, sino es su fulgor, su gloria, su esplendor, porque a Dios, como ya lo dije, nadie lo puede describir. Pero Juan no encuentra palabras apropiadas para describir al soberano que está sentado en el trono. Queridos amigos y hermanos, en esta mañana, sin importar lo que veamos en los diarios, sin importar lo que nos digan las noticias, lo que nos muestre la televisión, lo que veamos, sin importar lo triste, difícil y caótico que parezca el mundo, Dios continúa sentado en su trono. Y todo ocurre bajo su sombra soberana. Dios no está ausente ni distante. Él está revelando los eventos de la historia de la humanidad. La iglesia necesita hoy ser transformada con la revelación de Dios en el trono y con la visión del cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos la mirada puesta en el cielo, ¿a dónde va a estar nuestro corazón? En el cielo. El Señor dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si usted tiene la mirada puesta en las cosas de este mundo, si usted tiene sus anhelos y sus deseos en esta tierra, está muy mal. Está muy mal porque el mundo está pasando, como ya lo dije. Es un barco que se está hundiendo. Si usted tiene sus esperanzas en las cosas de aquí y ahora y no mira hacia la eternidad, no mira lo celestial, no mira lo porvenir que está en Dios y en Cristo,
está fracasando en la vida. Necesitamos mirar a Dios en el trono y no ese Dios moderno que están prometiendo en algunos lugares, que promete una vida exitosa. No necesitamos de ese Dios. Necesitamos del Dios de la Biblia, del omnipotente, del glorioso, del soberano Señor, aquel que llama a las estrellas por su nombre y que las dirige con el poder de su majestad. Él es el verdadero consuelo para el alma triste. Aquel que se encuentre agobiado, aquel que esté pasando por problemas y calamidades, recuerde que muy pronto estará con el Señor. Ha de ver al Rey, ha de ver al Señor, ha de estar en su presencia. Y esa será la confianza más preciosa que nadie le podrá robar. Oremos.